Estoy muy emocionada porque tengo una pasión dentro de mí por ver la reforma de líderes en culturas y en las naciones. Cuando pensamos en la iglesia del siglo XXI, adivinen qué. La iglesia del siglo XXI es una iglesia de reforma. Hemos nacido en un tiempo en la historia en el que nos levantaremos con un mandato apostólico y profético para poder ir a cada esfera de la sociedad y ver el reino de Dios establecido ahí. Eso me emociona mucho. Déjenme decirles lo que significa la reforma. La reforma es rescatar del error y volver al rumbo correcto. Entonces, debemos reconocer que cuando Dios creó al hombre y lo puso en la tierra, ¿lo hizo para qué? Para ser bendecidos, lo que significa que nos empoderó para tener éxito. Fuimos creados para ser exitosos. Dios nos plantó en esta tierra, o plantó a Adán y a Eva en esta tierra para que fueran fructíferos, para multiplicarse, tener dominio y señorear, ¿correcto? Pero cuando ellos pecaron, renunciaron a esa autoridad, a esa habilidad de tener poder y se la entregaron al enemigo. Pero sabemos que Jesús vino, derramó su sangre, murió en la cruz, fue a lo profundo de la tierra, resucitó y nos regresó las llaves. Nos ha devuelto las llaves de autoridad. A partir de ese momento y a través de la historia, ha habido un movimiento reformista tras otro y pudieron haber pasado cientos de años antes de que llegara otra revelación, pero en los últimos 100 años, ustedes han podido ver que ha habido una aceleración en la revelación y en la reforma. En los años 50 recibimos la revelación del pastor, en los 60 la revelación del evangelista, en los 70 del maestro, en los 80 del oficio del profeta, la cual causó temor en el cuerpo de Cristo en aquel entonces. Luego en los 90 el oficio del apóstol, después al mover de los santos. Los 5 ministerios estaban para equipar al 98% del cuerpo de Cristo que no está de tiempo completo detrás de un púlpito para que ellos puedan ir a cada esfera de influencia y la impacten para el reino de Dios. Entonces, eso nos trajo al siglo XXI, en el que Dios nos está levantando a ti y a mí para ser voces para el reino, para ser su mano extendida. Tenemos la maravillosa oportunidad de vivir una aceleración en el avance del reino. Reconocemos que el tiempo entre la reforma y la revelación se está reduciendo cada vez más y más. Estamos en una temporada de gran cambio en el cuerpo de Cristo. No creo que todavía tengamos un marco de referencia para lo que Dios quiere hacer. Les contaré una historia acerca de mi mamá, quien tiene 91 años. Mi hija fue a visitarla y quería hablar con su papá. Entonces alzó el teléfono celular y le habló al celular diciendo, llama a papá. Y el celular respondió, llamando a papá. Mi hija habló con su papá, colgó y los ojos de mi mamá se abrieron y su boca se abrió y le dijo, ¿le hablaste al celular? ¿Y te respondió? ¿Marcó el número por ti? Yo quiero uno de esos. Pero hasta que mi mamá no lo vio, no tenía un marco de referencia que algo así existía. ¿Se acuerdan de los teléfonos de disco o analógicos? En esos días ni siquiera soñábamos con un teléfono inteligente. Debemos reconocer que va a ocurrir una gran aceleración en el cuerpo de Cristo y un cambio que va a causar la restauración de todas las cosas para que Jesús pueda volver. Vamos a descubrir que no tenemos un marco de referencia para lo que Dios está a punto de hacer. Así como la tierra está cambiando y el reino de Dios está avanzando, adivinen qué. Nosotros necesitamos cambiar y tenemos que hacerlo rápido porque el reino está avanzando. Tenemos que ser esos líderes que tienen el valor de levantarse y seguir a Dios, que tienen la valentía para avanzar y crecer. Entonces, en liderazgo de una vida superior, vamos a descubrir al líder que adopta su descubrimiento personal. Esto es importantísimo.
porque tu necesidad de descubrir quién eres y por qué estás aquí no es algo que deseas solo para sentirte bien, es algo que Dios desea revelarte para que puedas liberar el propósito de Dios en esta tierra. Él quiere rescatarnos del error y regresarnos al camino original que planeó para nosotros. Entre más nos entendemos a nosotros mismos, nuestras habilidades, destrezas, talentos, hasta la propensión a ciertas debilidades en nuestra vida, entre más entendamos, podremos tomar decisiones más sabias para nuestra vida y nuestro futuro como líderes. Vamos a aprender acerca de los atributos que desatan valor de liderazgo personal y que también lo generan en otros. Por último, la habilidad de producir un impacto duradero en nuestra esfera de influencia. Hablemos del corazón de un líder. El corazón de un líder no trata de una posición, no se trata de qué trabajo tengas, de cuánto dinero o qué influencia tienes. Trata de tener el valor y el corazón para hacer una diferencia en tu esfera de influencia para los propósitos del reino. Ser un líder requiere valor. Se necesita valentía para decir, estoy aquí para hacer una diferencia, estoy aquí para impactar vidas, estoy aquí para establecer el reino de Dios y no solamente en las 4 paredes de la iglesia, sino en cada esfera de la sociedad. Se requiere valor para decir, ¿cuál es mi contribución para el mundo? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi lugar en el mundo y cómo lo viviré? Es tener el corazón para validar y equipar líderes establecidos y emergentes, y no solo la gente, sino su habilidad para producir. Así que Dios está muy interesado en quiénes somos y lo que nos ha mandado cumplir. Pero también es para validar sistemas, llevando la verdad a una cultura. Cuando una cosmovisión bíblica invade a una cultura, comenzará a cambiarla para alinearla con el cielo. Y eso puede suceder en una compañía multimillonaria. Puede suceder en gobiernos, en el sistema educativo, en cualquier esfera de la sociedad. Puede suceder en la familia. Entonces, ¿qué es una cultura? Una cultura es un sistema de reproducción de creencias que da forma a las acciones, lo que es o no es aceptable. En pocas palabras, una cultura diría, esto es lo que todos creemos. Creemos que una meta común nos une y la cual dice, esta es la manera en la cual funcionamos. Esto es lo que aceptamos y lo que no aceptamos. En las organizaciones con las que estoy conectada, el valorarse los unos a otros es parte de nuestra cultura. Deshonrar y faltar el respeto no se acepta en nuestra cultura. Gritar o escupir a alguien tampoco. Golpear y callar a una persona o decirle, háblale a mi mano, no es aceptable en nuestra cultura. Vamos a demostrar honra y validez para que te desarrolles de acuerdo a lo que crees que es la manera de actuar y responder, y cómo puedes funcionar de la manera correcta en una cultura. El corazón del liderazgo es de colaboración y trabajo en equipo. Creo que esto es más importante ahora que en ningún otro tiempo en la historia del cuerpo de Cristo. El cristiano solitario ya no existe. El cuidarme a mí mismo y preocuparme por mí se acabó. Estamos hablando de la autoridad y el reino de Dios. Estamos hablando del reino de Dios en la tierra y cada persona cumpliendo su papel en el reino. Si cada uno de nosotros hacemos nuestra parte, no habrá escasez y el reino de Dios se extenderá. El corazón del liderazgo es el corazón para usar nuestra influencia. La influencia viene de quién eres. Vas a influir basándote en tu identidad y propósito. La singularidad de quién eres como persona es tu influencia. Usas tu influencia para el bien de otros, lo cual es justicia.
La justicia trata con el ejercicio y la distribución de poder, influencia y riqueza. Lo que sea que tengas, lo que se te ha dado, la autoridad que tienes, las finanzas o la plataforma de influencia que tengas, esa es tu oportunidad. Es la distribución del reino, la distribución que se te ha dado. Si estás en la esfera de influencia de los negocios, esa es una distribución del reino de Dios que se te ha dado. El Señor está diciendo, necesitas usar esto para la justicia. Tienes una plataforma de influencia, esta es tu oportunidad. Esta es tu plataforma para hacer justicia. ¿Qué significa justicia? Quiere decir defender. Cada vez que defiendes a alguien, estás ejerciendo justicia. Significa honrar. Cuando verdaderamente honras a una persona, estás ejerciendo justicia. ¿Serás alguien que celebra a los demás o solo los tolerarás? Y ellos se van a dar cuenta de la diferencia. Una es justicia y la otra es injusticia. La justicia es traer igualdad, equidad y la verdad. Significa poner todo en paz. Algunas veces tenemos que hacer frente a los conflictos para traer paz. Algunas veces necesitamos confrontación para traer paz. Otras veces necesitamos una reunión y conversar para brindar paz a una situación. Eso es hacer justicia. La justicia significa hacer lo correcto. No es algo difícil. Puede ser que no pueda cambiar al mundo, pero puedo impactar a mi mundo. Puedo impactar a mi esfera de influencia simplemente al hacer lo que es correcto. El hacer el bien, y a lo que me refiero es a invertir en otros al oír la voz de Dios, ser obedientes a la voz de Dios. Pero haciendo el bien a los demás es una demostración de la justicia de Dios en la tierra. Cuando Jesús estableció la iglesia, no la estableció para que pudiéramos escapar del mundo. Estableció a la iglesia para que pudiéramos infiltrar el mundo con su corazón, su verdad y su espíritu, ejerciendo justicia al hacer lo que es correcto. Mi definición de justicia es usar el poder para lo bueno. Entonces, cada vez que hago algo bueno, estoy siendo un instrumento de justicia. Si te pones a pensar en liderazgo o en el gobierno, ellos se ocupan del cuidadoso manejo de todos los recursos. Y si lo piensas, ¿cuál es nuestro mayor recurso? La gente. El recurso más grande que una compañía puede tener es su gente. Ellos quieren gente que vayan de A a B, ¿verdad? Reconocen que basándose en lo que sucede con su gente y cuán exitosos pueden ser. ¿Qué hace a una iglesia exitosa? La gente. Cualquier organización es exitosa basada en su gente. Debemos reconocer que la gente son nuestro más grande recurso. Entonces, como líderes, la mayor inversión que podemos hacer es en la gente. Y cuando invertimos en ellos, la productividad aumentará. Y por último, ayudará a un todo. ¿Qué es lo que toca al corazón de Dios más que cualquier cosa? La gente. Si quieres herir el corazón de Dios, hiera a la gente. Si quieres que el corazón de Dios se goce en ti, ama a la gente. Es un principio poderoso. Miqueas 6:8 dice, «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti?» Veamos esto, ni siquiera es una petición. ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, cuando hacemos justicia, cuando simplemente hacemos lo que es correcto, somos personas quienes aman la misericordia y reconocemos quién es Dios, quién es Él en mí y quién soy en Él. Eso es humildad. Cuando camino en Él, cuando camino en la plenitud de su amor hacia alguien, es ahí donde estoy siendo un instrumento de